Muy buenas tardes, estudiantes. Una vez más, los saluda el profesor Marco Antonio Calle Gutiérrez, dándoles la bienvenida a una clase más de formación religiosa. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema cómo recibir a Jesucristo como Salvador. Vamos a ir a lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, 23 nos habla que va a haber un pago por el pecado. ¿Y cuál es ese pago por el pecado? Es la muerte. De repente, cuando el papá o la mamá han trabajado, están trabajando, llega fin de mes o fin de semana y reciben un pago por su trabajo. Así también todas aquellas personas que hoy en día se la pasan metidos en el pecado de diferente manera, ¿no? Hay diferentes formas de pecar. Y el pecado, la Biblia lo pone como una infracción a la ley de Dios. Dios ha dejado su palabra, la Santa Biblia, y ahí ha dejado sus mandamientos, donde nos indica cuál es el pecado, qué cosa es pecado. Entonces, la Biblia es clara cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Y eso pues a todas las personas les va a llegar a dar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que no haya pecado. Ya ven, incluso hombres y mujeres del pasado, grandes líderes religiosos, se sabe que han muerto y hasta ahora conocemos dónde están sus tumbas. Llámese Mahoma, llámese los papas de Roma, quizás los líderes religiosos de muchas otras eras, de otras épocas, de otros tiempos. Nosotros encontramos dónde están sus tumbas, ¿no? Y sabemos que cuando nosotros muramos también nos van a enterrar. Entonces, la Biblia dice que hay solamente una persona que resucitó y que su tumba está vacía, y esa persona es Jesucristo. Romanos 6:23 nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren, la dádiva es un regalo. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a empezar con este versículo que es muy interesante, muy importante, porque es necesario que nosotros reconozcamos, hay que reconocer que Jesucristo es el único que resucitó. Bueno, en clases anteriores hemos estudiado acerca de Dios, del origen del pecado y sus consecuencias, el hombre y su naturaleza pecaminosa. Hemos visto que el pecado nos aleja de Dios, pero también hemos estudiado sobre el plan redentor, el cual nos presenta la salvación a través de Jesucristo. De todos los temas que se han analizado, ¿no? Desde el principio, por ejemplo, los nombres de Dios, los atributos de Dios, lo que es el origen del pecado, la caída del hombre, la naturaleza pecaminosa del hombre. Bueno, hemos visto varios aspectos, ¿no? Pero todo esto tiene, dentro de todo esto hay un plan redentor, del redentor, ¿no? Un plan de nuestro Dios, un plan redentor, el cual nos presenta la salvación a través de Jesucristo. Y en esta clase vamos a observar algo que es de mucha importancia, de gran importancia. Es tan importante porque es una decisión que va a marcar nuestra vida, no tan solo en la tierra, sino también en la eternidad. Así que, como ya conocemos que nuestro objetivo es Dios, y que debemos incluir a Dios en nuestro plan de vida, la pregunta que surge
a partir de esto es cómo incluir a Dios en nuestro plan de vida. Y la respuesta sería aceptando y recibiendo a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador personal de nuestra vida. ¿Por qué estamos hablando de como nuestro suficiente Salvador personal? Aquí vamos a decir que Jesucristo es el suficiente para nuestra salvación. Y es el único Salvador. El único, cuando hablamos de personal, es que es nuestro único Salvador. Ya, porque Él es el único que nos va a salvar. No hay otro. Bueno, sin embargo, al hablar de Jesucristo, muchos lo van a conocer y recibir de muchas formas. De repente ya tú tienes tu idea de cómo es Jesucristo. Algunos tienen sus ideas de cómo es Jesucristo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Y ojo que esto es algo que muchas personas creen. Por ejemplo, muchos creen que Jesús era musulmán. Entre la comunidad musulmana, Jesús fue un musulmán. ¿Y qué es un musulmán? Una persona que cree en la religión, en el Islam, en el islamismo. ¿Ya? Otros creen que Jesús era revolucionario y era negro. Algunos creen que fue revolucionario. Y otros creen que Jesucristo era de raza negra. No estamos hablando de moreno, sino de raza negra, que era de África. Bueno, otros piensan en Jesús como un bebé. Jesús en un bebé, de repente ya lo van a comprar en la tienda. De aquí al otro mes ya lo están comprando para poderlo poner en un pesebre. Algunos piensan que Jesús es un bebé. Otros creen que Jesús era primo de Buda, alguien cercano a Buda que llevó los 8 procesos de la reencarnación, ¿no? Las etapas de reencarnación, hasta las 13, creo que son 13 etapas de reencarnación, y así, de acuerdo a lo que creen los budistas, ¿no? Eso es para pensar en la idea que tienen algunas personas acerca de Jesús. ¿Qué más? Otros creen que Jesús es un Dios pequeño, un Dios con D minúscula, miren cómo lo estoy poniendo ahí, con D minúscula. Algunos creen que Jesús es un Dios pequeño. También creen que es un ángel. También cuando hablamos de Dios pequeño le pueden poner muchas interpretaciones. Un ángel, le pueden poner pues un semidios, un Dios pequeño. Otros creen que Jesús es la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Que Jesús está en el pan, en un pan que se comen de repente un día domingo. Bueno, hay muchas formas de pensar en quién es Jesús, pero nosotros vamos a utilizar la palabra de Dios, la Santa Biblia, para saber a cuál Jesús debemos aceptar, porque de eso se trata. ¿Cómo recibir a Jesucristo como Salvador? Tenemos que saber a qué Jesús debemos aceptar. Ahora bien, dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Miren lo que nos está hablando la palabra de Dios. Pues la Biblia nos está hablando del día del juicio final. Que todas las personas, muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Van a ser abiertos unos libros. Un libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Los libros de donde está tu vida, donde lo que has hecho tú. Pero también hay un libro que es muy importante. Y ese libro pues es el libro de la vida que habla Apocalipsis. Es donde se va a estar escrito tu nombre cuando tú recibas a Jesucristo como Salvador. Cuando tú aceptes a Jesucristo como Salvador. No va a haber otra manera de que tu nombre esté escrito en ese libro si no es que no aceptas a Jesús. Y hay que tener bien en claro: nadie va a ir al cielo por ser bueno. Tampoco nadie va a ir al infierno por ser malo. Hay solamente una cosa por la que las personas van al cielo o por las que van al infierno. Y eso es: ¿por qué la persona va a ir al cielo? Pues porque aceptó a Jesucristo como su Salvador.
¿Y por qué la persona va a ir al infierno? Porque Apocalipsis 20:15 lo dice: y todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todo aquel que rechazó a Jesucristo como su Salvador va a ser lanzado al lago de fuego. Así que vamos a ver y estar atentos a lo que dice aquí, porque aquí hay una palabra. Ya hay que entender que después de esta vida nos vamos a tener que encontrar con nuestro Creador. Cuando habla de un juicio es porque vamos a estar frente a nuestro Creador. Sea que creas o que no creas en Él. Si tú crees o no crees en Él, igual vas a tener que enfrentarte a Él. Así que dice Apocalipsis 20:12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Notemos que aquí todos vamos a estar ante Dios. Y este Dios que juzgará a los vivos y a los muertos es Jesucristo. Este juez que está sentado en ese trono, porque dice primero, y dice que y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces, el que está sentado en este trono para el día del juicio es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Pues en San Juan capítulo 5 versículo 22, Jesús lo aclaró de la siguiente manera. Él dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que Jesucristo es la persona más importante a la que te vas a enfrentar, o a la que yo me voy a enfrentar en esta existencia. Bueno, yo ya lo enfrenté porque yo ya me arrodillé ante Él. Yo ya le pedí que sea mi Salvador. No sé si tú lo has hecho. Si no lo has hecho, te vas a tener que enfrentar, ya sea en esta vida o cuando ya estés muerto. Entonces, aquí dice que el Padre a nadie juzga. Hay que entenderlo. Dios Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo ha dado a su Hijo Jesús. Por eso es que aquel que va a estar sentado en ese trono, ese Dios todopoderoso, se llama Jesucristo. Seguimos. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dan a entender muy claramente que Jesucristo será nuestro juez en Apocalipsis 20:12. Vamos a ver otro ejemplo. 1 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Ven, a este Jesús es a quien debemos aceptar hoy. ¿Por qué? Porque no tenemos que enfrentarlo allá, tenemos que enfrentarlo ahora. Por eso es que nos da esta oportunidad. ¿Ya? Entonces, este Jesús nació de una virgen como un ser humano. Vivió una vida en santidad, haciendo lo que a Dios le agrada, la voluntad de Dios. Él murió en la cruz del Calvario llevando nuestros pecados. Él sufrió el castigo por nosotros. Él por nosotros se hizo pecado. Pero Él resucitó al tercer día. Claro que murió, pero no se quedó en esa tumba. Hasta ahorita siguen buscando el cuerpo de Jesús y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Él resucitó al tercer día conforme a lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que dice la Santa Biblia. Hay que ser claro en esto también, porque muchos hablan de Sagradas Escrituras, pero hablan de otros libros sagrados. Aquí nosotros nos estamos refiriendo a la Santa Biblia. Ya, conforme a las Sagradas Escrituras, resucitó Jesús. Finalmente se presentó a sus discípulos y fue visto por más de 500 testigos para luego ascender a los cielos. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar esto que nosotros estamos estudiando en esta oportunidad en 1 Corintios capítulo 15 versículos 5 al 6. Ya que él se presenta primero se presenta a Pedro, a Cefas, y luego a los demás discípulos, y al final es visto por más de 500 testigos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo recibo a Jesucristo como Salvador? Ya que estamos hablando de cómo recibir a Jesucristo como Salvador, ¿cómo lo recibo? Entonces, la palabra de Dios nos presenta la forma de que muchas personas recibieron a Jesucristo. Y lo vamos a ver. Uno lo hicieron después de escuchar la palabra de Dios. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, donde estamos viendo a Pedro, donde vamos a ver a Pedro que comienza a hablar la palabra de Dios a muchos judíos.
Y dice en el versículo 37 del capítulo 2, versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué les estaba hablando Pedro? Estaba hablando de Jesús. Les estaba hablando que ellos lo habían crucificado, que Jesucristo había venido y les había predicado el evangelio, pero ellos lo habían rechazado y lo habían crucificado. Pero ese Jesús era el Señor y Cristo a quien Dios lo había puesto como Señor. Entonces dice que ellos, al oír esto, ellos se compungieron de corazón. Ellos sintieron en su corazón que habían pecado y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Entonces, ¿qué es lo que le dice Pedro? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, aquí Pedro está hablando la palabra arrepentimiento, arrepentirse, necesitaban arrepentirse. Ya, miren cómo estamos viendo aquí. ¿Qué más vemos? Después de leer y creer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Esto lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 8 versículo 35. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Aquí era una persona que estaba leyendo el libro de Isaías en el capítulo 52, 53. Estaba que leía él acerca de los padecimientos del Mesías, de los padecimientos de Cristo. Entonces Felipe lo vio que estaba que leía las escrituras, se acercó y le dijo: ¿entiende lo que está leyendo? Le dijo: pero ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y le pregunta: esta persona, ¿de quién está hablando aquí? ¿Ya es una persona que ya estuvo aquí o de otra persona que...? Y entonces comenzó Felipe a hablarle y dice que le anunció el evangelio de Jesús, acerca de Jesucristo. Entonces iban por el camino y llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren la confesión que está haciendo aquí. Felipe está haciendo, el eunuco, el etíope, está haciendo una confesión. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren, cómo aceptar a Jesucristo, cómo recibir a Jesucristo como Salvador. Aquí estamos viendo otra cosa. Ya, entonces, en tiempo de dificultad, también las Sagradas Escrituras nos hablan, nos registran en tiempo de dificultad también, en Hechos capítulo 16, versículo 30. ¿Qué estaba pasando aquí? Pues los discípulos el discípulo Pablo estaba en la cárcel con otro de sus compañeros, Bernabé. Estaban ellos en la cárcel, los habían encarcelado, los habían encadenado y estaban estaban cantando alabanzas a Dios. Entonces comenzó a haber un terremoto que el que los estaba cuidando, el cuartelero, el guardia, pensó que todos los presos se habían escapado y pensó en matarse. Y él ya se vio que ya estaba perdido, entonces se iba a matar cuando Pablo le dice: no te mates, aquí estamos. Y bueno, le dice pues, él les dice, sacándolo, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren esta palabra, la pregunta, la preocupación de él, porque él creyó, porque los vio pues que ellos estaban en la cárcel. Y cuando antes él pensó que se habían escapado, pero no, dije: todos los presos estamos aquí, no te mates, no te quites la vida, todos estamos aquí. Entonces les dice: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué es lo que debo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué le dice el apóstol? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No, él pensaba que se habían escapado, ¿no? Pero entonces Pablo le dice: no te mates. Y él les pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren cómo actúa, miren. Y en todos los casos que encontramos en la Santa Biblia vamos a hallar que aceptar a Jesucristo significa: 1. Reconocer que eres pecador y arrepentirte por cometer pecados contra Dios. 2. Dejar entrar a Jesús en tu vida
para cambiar y vivir la forma de vida que tú llevas. Y vivir la vida que a Dios le agrada. Vivir la vida que a Dios le agrada en santidad y amor. Número 3 es hablar a los demás de lo que Jesucristo hizo en tu vida, testificar de lo que Jesús hizo en tu vida, hablar de lo que dicen las Sagradas Escrituras acerca de Jesús, ¿no? Que va a haber un tiempo donde el Señor va a regresar, va a haber un día del juicio, y en lo cual los hombres tienen que arrepentirse de sus pecados. Para poder concluir esta clase, vamos a decir que la forma para aceptar a Jesucristo como Salvador es haciendo una confesión de fe, donde te tienes que arrepentir de todo corazón y arrepentirte de tus pecados y dejar que Jesucristo entre en tu corazón y tome control de tu vida para vivir una vida de acuerdo a Jesucristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículo 9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que dice capítulo 10 de Romanos, versículo 10. Estamos leyendo los dos versículos, el 9 y el 10. Bueno, aquí hay un ejemplo de una oración para confesar, para recibir, para aceptar a Jesucristo como Salvador. Si tú quieres hacer esta oración ahí donde te encuentras, yo te invito a que la hagas. Y para hacerla, pues, esta va a ser tu confesión de fe, tu oración, donde confiesas que Jesús es tu Señor. Yo te invito ahí donde tú te encuentras a que tú la hagas. Si tú estás dispuesto a hacerla, pues repite estas palabras. Señor Jesús, acabo de recibir tu palabra. Reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como el Señor, el único y suficiente Salvador de mi vida. Entra en mi corazón. Gracias. Amén. Muy bien, estudiantes, esa es la clase del día de hoy. Cómo recibir a Jesucristo como Salvador. Que Dios les siga bendiciendo. Nos encontramos la próxima clase.